En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en su astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Obviamente no tengo que decir de quién eran estas palabras que estaba leyendo, un locutor o un actor de Radio Televisión Española. Obviamente era el primer capítulo del Quijote, de Don Quijote, del siglo XXI. Se trata de una versión radiofónica y que se titula, digamos, intentaron de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha y de la primera salida que de su tierra hizo. En fin, esto viene porque se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes y esta semana vamos a estar hablando de Cervantes, que hablar de Cervantes es prácticamente, no voy a ser muy reduccionista, pero es casi como hablar de la primera novela moderna y quizás una de las novelas más grandes de la historia, por lo menos de Occidente, ¿no? Por lo menos de la novelística en el mundo. Para arrancar esta semana, amigos, estamos con Juan Core en controles de emisión. Ahí está el hombre manejando la máquina. Estamos con Gustavo Germán, con el flaco Germán en la puesta a punto. Y aquí le quiero dar la bienvenida a el poeta, el ensayista, el profesor de literatura, al amigo Jorge Arbeleche. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por esta invitación que es tan peculiar por ser Cervantes el tema que nos convoca hoy. Yo no soy un especialista, pero sí soy un gran gustador, sobre todo, como dijiste, del Quijote, ¿no? Sí. Además lo enseñé durante muchos años, pero quiero hacer la salvedad que no soy un cervantista dedicado solamente. Sí, no, obviamente, sos un lector entusiasta. Un lector muy entusiasta. Lo has enseñado durante muchos años, y yo recuerdo que una vez vinimos y hablamos de un libro tuyo, de poesía más bien infantil, que lo habías hecho, y que yo te había dicho, a mí me recuerda, me parece que tiene un aire cervantino. Es probable. Era de villancicos también, ¿no? Había, sí, villancicos y canciones, y yo tengo una notoria influencia de la literatura española, especialmente de la poesía, en mi poesía, y no le tengo miedo a las influencias, porque creo que las buenas influencias lo que hacen es nutrir, claro. Y uno debe absorber de esas influencias lo que corresponde, lo que podemos, y después, si hay algo que decir con voz propia, bueno, ya saldrá en su momento. O sea que yo soy muy devoto de la poesía española. Sí, aparte una vez hace muy poco pasamos nosotros una entrevista a Borges y le preguntan sobre la originalidad de Borges, con esa capacidad que tenía extraordinaria, como de provocar y dar vuelta a todos los conceptos que tiene uno. Decía que bueno, originalidad, dice, cada lengua tiene una tradición, cada idioma es una tradición literaria, y dice, yo estoy habitado por poetas cuyo nombre desconozco. Genial. Extraordinario. Genial, como tantas cosas de Borges, y yo creo que sí, que cada lengua produce su
bueno, su estatus y su tradición. Yo soy un consecuente con la tradición, lo cual no quiere decir arqueología. Pienso que la literatura y la creación artística toda se nutre de lo que vino antes. Claro. Y lo que vino antes ayuda para lo que va a venir después. Es decir, que es un círculo permanente de creatividad. Claro, claro. Pero nada surge de la nada. No, y probablemente, digamos, tengamos muchas más influencias de las que somos conscientes, ¿no? Por supuesto. Por debajo, o en la lengua, digamos, en el idioma, hay expresiones, o hay, a veces en potencia, ¿no? Cosas que están en potencia, que uno las hace o las puedes hacer, y eso ya estaba prefigurado, digamos, por... es otra cosa que dijo Borges, ¿no? De que se inventan los precursores hacia atrás, ¿no? O sea, sale Kafka y entonces podemos inventarle los precursores y vemos, ¿no? Que hay algo que estaba, que iba a estallar en Kafka, pero que estaba en Melville y que estaba en no sé quién y no sé cuánto, ¿no? Ahora, lo que hace Cervantes es la creación de personajes que de alguna manera entre todos configuran el prototipo o el arquetipo de lo humano, porque Don Quijote es una parte del ser humano, Sancho es otra, y yo diría que no hay, que algo me parece maravilloso, no hay buenos ni malos, son seres de la realidad, y así como leemos en la primera parte que Don Quijote es vencido y es apaleado y es ridiculizado. Sí, es muy cruel la primera parte. Muy cruel con Don Quijote, ¿no? Pero de alguna manera yo sostengo que Don Quijote revierte la situación y del fracaso surge el triunfo. Yo pienso que Don Quijote va logrando un poder de admiración de los otros, o por lo menos al principio es una curiosidad, y luego después en cierta forma los va envolviendo. En algún momento que yo creo que ni nosotros sabemos, no sé si obviamente Cervantes seguramente sí o lo vio en algún momento, pero es muy gradual. Él pasa de hacer el ridículo a que le empiezan a tener respeto. Exactamente. Y no sabemos cuándo exactamente. Y no sabemos cuándo, porque los planos de la realidad y de la fantasía se combinan absolutamente. Y esta ambigüedad, que es propia del manierismo y del barroco, Cervantes hace gala de ello y lo transcribe en el comienzo de la obra, cuando dice que Don Quijote sale por la puerta falsa de un corral y que sale al alba para que nadie lo viera y para que nadie le impida la salida. Y cuando sale, él ya se está imaginando las crónicas que van a venir después y que van a decir cuando apenas la aurora de rosados dedos, en un lenguaje alambicado y ridículo que pertenecía al pasado, obviamente a las novelas de caballería ni siquiera de la tradición, porque era la tradición un inventado del siglo, digamos, totalmente. Se suponía que eran en el siglo XII o XIII. Es una tradición superada muchísima. Pero entonces Cervantes dice, y cuando salió Don Quijote, salió el caballero, caminaba por los campos de Montiel, y después dice punto y seguido, y era la verdad que por él caminaba. Es decir, se juntan los dos planos, porque el personaje está reflejando la invención y está soñando, imaginando con lo que los cronistas del futuro dirán de esta salida, pero el autor, que es Cervantes, está diciendo que es verdad que iba caminando por ahí. O sea que todo está en un juego de perfecto acuerdo de balanza entre la realidad y la fantasía. Y después agrega lo más
terrible que le sucede a Don Quijote. Él que pensó y soñó que se iba a encontrar con caballeros andantes, con dragones, con todo tipo de aventuras, al llegar el final del día de su primera salida, le ocurre lo peor. Nada. No pasó nada. No le pasó nada. Entonces, eso es lo peor que le pudo ocurrir, y en eso Cervantes es cruel con su personaje. Lo que tiene también el Quijote es que de alguna forma él está... Por eso hay un juego, como decís muy bien, de ficción dentro de la ficción, porque él está caminando y va imaginando el narrador del futuro, donde él va con su gloria literaria, que es un poco aquel camino también de las coplas de Manrique, ¿no? La idea de que, bueno, yo voy a morir, pero la posteridad voy a tener una segunda o tercera vía de vida, que es a través de las letras me van a seguir cantando. Me van a recuperar. Y él está pensando y lo piensa de una forma muy alambicada frente a la materialidad que es eso, porque otra cosa que hace Cervantes con esto, que es, aparte de que pensé una cosa, es novela, es de las primeras novelas. De las primeras novelas, y era un género muy bastardo, muy hecho ameno. Totalmente. Pero lo central era la poesía, claro. Y el verso, y el teatro también, que también era en verso, ¿no? Esto es prosaico, esto es una novela para entretener, digamos. Exacto. Y así va ocurriendo la sucesión de episodios. Entonces, cuando al final de ese día donde no le pasa nada, él llega a esa venta que él vio que era venta, pero se le ocurrió que era un castillo. Y ahí hay un episodio, que es el famoso episodio de las mozas del partido, es decir, las prostitutas, que están a la puerta de esa venta, donde las ventas eran las ventas del camino, donde se comía, se bebía especialmente, y también estaban las mujeres que se prostituían. Claro. Y entonces, al principio, esas mujeres se burlan, se asombran y se sorprenden de esa figura tan estrafalaria, e incluso se burlan de él. Pero, sin embargo, a medida que transcurre este episodio, después estas mujeres le sirven la comida, lo ayudan a comer, le dan por una especie de sorbito. Sí, porque le habían roto los dientes. Le habían roto. Siempre le estaban rompiendo los dientes o algo de las costillas también, porque aparte era viejo, va cayendo, en fin. Y entonces él les dice... nunca fuera Don Quijote de damas tan bien servido, cuando de su aldea vino, doncellas curaban de él, princesas curaban de él, doncellas del su rocino. Hay una disparidad de lenguajes absoluta, porque estas mujeres pertenecen a la clase más baja, desde el punto de vista moral, porque son las mujeres que venden su única identidad, que es su cuerpo, para el... Pero por eso reaccionan también, porque se les sorprende el trato que les da. Les sorprende el trato, que es la primera vez que las trata de princesas, trata de princesas. Y entonces llega el momento final cuando les dice, les pregunta por su identidad, que me parece un rasgo maravilloso, el querer saber del otro. Es decir, no tomarlo como un objeto. No tomarlo como un objeto, sino el querer saber quién es el otro, porque es la relación de uno con el otro, el uno sujeto con la alteridad que lo rodea. Y entonces una le dice, soy la molinera porque mi padre tenía no sé cuánto, y la otra que era de Antequera. Y entonces él les dice, de hoy en adelante, por mi amor... Pero no es un amor de líbido erótico, no, es un amor
que trasciende las fronteras. Es el amor, casi diría, absoluto, como esencia, como categoría metafísica. Sí, sí. Por mi amor serás doña molinera, y Bueno, pero digo, el tema de que el Quijote está viviendo las cosas y a la vez él las narra como si fuera el narrador del futuro. Exactamente. Y va cubriendo todo, como es como si asistiéramos a un documental, pero a la vez alguien imaginaba la película hecha en Hollywood, no sé cuánto, con todo mejorado, digamos, todos como estrellas de cine. Y esa capacidad es la capacidad del poeta, ¿no? De nombrar. Totalmente, claro. Además, él inventa los nombres. Demora varios días en inventarse Y mejora la realidad, su nombre. ¿no? Es lo que está haciendo, mejorar la realidad. Y es lo que hace con estas mujeres, que no solamente les da un nuevo nombre, sino que las eleva de categoría, porque son doña. Claro. Es decir, que están en la misma sí. categoría que la inefable e inigualable doña Dulcinea del Toboso. Sí. Eran mujeres que hay que pensar que, bueno, que eran, digamos, estaban en el último escalón, digamos, social, y que no eran tratadas normalmente como mujeres, sino más que nada como objetos sexuales. Y entonces él no solamente las trata como seres humanos, sino que les da un nombre. Y ahí hace muy poquito estuve en Buenos Aires y leía una entrevista a un escritor inglés, creo que John Beinville, creo que es inglés, ahora no sé si es inglés, y él decía, es un novelista, y él decía que para él digamos, la meta de todo arte es demostrar que lo ordinario es extraordinario. Claro. Y es lo que está haciendo Don Quijote. Es lo que está haciendo Don Quijote. Lo más bajo, lo más ordinario, él lo ve. Lo ve como extraordinario. Lo ve como extraordinario. Y lo nombra y con eso lo enaltece. O por lo menos claro. va generando ahí una serie de empatías, como decías vos, ¿no? Que es la transformación de una realidad en otra realidad que es tan válida como la otra, pero es mejor. Es mejor. Amigos, después de la pausa seguimos aquí conversando con el poeta Jorge Arbeleche sobre Don Quijote de la Mancha. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Estamos hablando, amigos, con Jorge Arbeleche sobre Quijote. ¿Vos cuánto tenías que darlo durante todos esos años en el IPA, en fin? ¿Qué elegías cuáles eran los momentos que más te parecían a vos que o te llegaban? Para mí, más, o que eran más fructíferos. La enseñanza del Quijote en el IPA, que fueron unos largos, casi 15 años, fue una experiencia realmente fantástica, porque casi todos los años incumplía con el programa. El programa decía que había que dar todo el siglo de oro con Lope de Vega, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pasaba el año entero con el Quijote. Pero no solamente era por mi predilección, sino a pedido de los alumnos. Claro. Y yo les decía, miren muchachos, que hay que en el programa tiene que ir Góngora, tiene que ir López, tiene que ir de tal cosa, y igual, no, siga. Y he tenido la enorme satisfacción que hoy, después de casi 20 años de jubilado, me han llamado del interior. Ahora, dentro de 10 días voy a ir a Mercedes, y el año pasado estuve en Salto, y el año pasado estuve en varias ciudades del interior. En Salto no, perdón, en Rivera, sí, en Salto también, hablando del Quijote. Es como que no termina. Que vas a ir a Mercedes a hablar de Quijote. Voy a ir a Mercedes a hablar de Quijote. ¿Y qué vas a hablar? ¿Cuál va a ser? No sé. Todavía no sabes. Todavía no voy a hablar del Quijote. Sí, perfecto. También estoy integrando la comisión de la ciudad cervantina como delegado de la academia, y también creo que voy a dar una charla sobre Porque algo Cervantes. va a haber en octubre, algo. Exacto, ¿no? sí. Unas jornadas académicas y ahí se van a invitar a otra gente también del exterior. Y bueno, allí estoy participando.
pero quería señalar algo más sobre la obra, que hay un momento que me parece absolutamente... me estabas preguntando qué momento. Sí, ¿qué momento? Hay un momento que yo nunca dejé de darlo, y es cuando él se encuentra con unos mercaderes que van a Murcia a vender sedas, y bueno, y él los ataca creyendo que son otra cosa, y los mercaderes él les dice, los provoca, decir que la princesa Dulcinea del Toboso es la doncella más hermosa, etcétera, etcétera, etcétera. Los mercaderes le dicen, se burlan de él. Sí. Se burlan y le dice, nosotros juraríamos que sí, que es la doncella más... Aunque le tuviera un ojo tuerto sí. y le emanara no sé cuánto del otro, y no sé... Y entonces él se pone absolutamente furioso, y entonces le dice, no le mana, canalla infame, no le mana eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones. Ni siquiera se atreve a pronunciar las palabras soeces que dijo el otro. Entonces después lo apalean y le pegan y lo dejan maltrecho y queda deshecho, queda ahí destrozado. Y entonces, ¿qué hace? Se pone a recitar romances antiguos, y él se siente que es el marqués de Mantua, y pasa de la realidad más prosaica, más feroz y más cruel. Sí, la derrota. Pasa de esa derrota ¿a dónde? A la poesía. La que lo salva es la poesía. Pero en ese momento pasaba por ahí un vecino que iba a una tarea cotidiana, a llevar el trigo al molino, que es Pedro Alonso. Personaje maravilloso con una pequeñísima aparición. Y entonces Pedro Alonso lo ve tirado y se compadece de él y le dice, pero usted no es el marqués de Mantua ni fulano, usted es don Alonso Quijano el Bueno, el vecino del Quintanar. Sí. Es decir, lo trae a la más absoluta realidad. Sí, a la identidad primero. Y entonces él le contesta esta frase que es absolutamente para mí sublime, no para mí desde Unamuno en adelante, ¿no? Yo sé quién soy. Entonces ahí se produce ese gran dilema. Don Quijote está loco, se hace loco, se vuelve loco, sí. y es lo que lo emparenta o también, elige vivir una aventura, o elige la locura, o elige vivir una aventura, o elige una apuesta para buscar el máximo potencial de su personalidad, que ya aparentemente para la sociedad ya estaba, digamos, de vuelta, digamos, ¿no? Pero el máximo... Tenía que dedicarse a envejecer, y sin embargo él elige algo... Porque sale cuando ya es viejo, sale a los 50 años. Exacto, elige una apuesta que es una locura, pero para ir al máximo potencial de su vida. Y el vida. máximo potencial es la aventura y la poesía, porque la aventura está señalada por la palabra, y entonces yo sé quién soy. Sí, en realidad la aventura es todo para ser escrito, ¿no? Todo para ser escrito, que un narrador futuro vaya a tomar, ¿no? Ahí está esa profesión poética frustrada de Cervantes, que dice la gracia que no quiso darme el cielo. Sí. Yo creo que esta novela en prosa es una de las más grandes obras poéticas, porque todo trasunta poesía. Desde ese magnetismo que exhala Don Quijote, que puede subyugar desde las doncellas a Sancho Panza, porque ¿por qué lo sigue Sancho Panza durante toda la novela? Por una ínsula. No, al principio es por dinero, digamos. Por dinero, sí. Y después con la famosa ínsula. Pero
¿Qué significa la ínsula para él? No tiene la menor idea. Sancho no tiene la menor idea de lo que significa la ínsula, pero es una palabra. Entonces, otra vez, el valor de la palabra. Incluso después cuando se la dan se llama barataria, es barataria, ¿no? Y después es un gobernador maravilloso, con un sentido de la justicia y del equilibrio y de la honestidad. Cuando se va... Sin embargo, Jorge, te voy a decir algo capaz que es un poco polémico. Él escribe mucho, son dos novelas, son 2 tomos muy grandes, y entonces muchas veces a veces parece que hay cierta hasta desprolijidad del propio Cervantes. Va narrando y hay líneas o subtramas que se las olvida, o de repente explica una cosa que ya la había explicado pero le da otra explicación, o el origen está en un manuscrito que después aparece, después no lo menciona más. Y quedan episodios medio colgados. Bueno, hay uno famoso de un asno también que se perdió, que desaparece, bueno, en fin. Bueno, hablando de asno, lo que yo quería comentar es que lo primero que hace Sancho cuando se va de la ínsula de Barataria, cuando deja el cargo de gobernador, es abrazarse a su asno y darle un beso al rucio. Eso está hablando de quién es Sancho. Sí. Vos decís que ahí está buscando, digamos, de nuevo lo que es la humildad, la sencillez, la naturaleza y no la fastuosidad. Claro, no aquello de que dirán. Porque por otro lado tiene eso. Y ¿qué pensás vos? Porque aparte de ser a veces una obra desprolija como está escrita, también es como irregular. A veces tiene picos muy altos y de repente, bueno, estos primeros capítulos para mí son muy crueles. Y cuando llegamos al segundo tomo, bueno, ahí como que los personajes... Nada más cruel que el capítulo 10 de la segunda parte, el encantamiento de Dulcinea. Cuando... pero a la vez eso también puede ser un triunfo, porque... A ver, recordarlo, el encantamiento de Dulcinea. Sancho ve venir 3 aldeanas... Y Don Quijote le ha pedido que vaya lo ha metido en un brete, porque le ha pedido que vaya, que fuera al Toboso y le entregue una carta. Sí, tiene que traer una carta a Dulcinea. Una carta que no está escrita, y que Sancho entrevera las palabras, y bueno, todo es un desastre. Que no sabe leer, aparte. Que no sabe leer. Y además vienen esas... aldeanas, mozas aldeanas, que son unas rústicas, campesinas, y entonces Sancho se le ocurre una idea macabra. Le dice que viene Dulcinea ahí. Entonces ahí es Don Quijote el que no sabe qué hacer, porque lo que ve no puede ser Dulcinea, porque es el horror. Una mujer fea, tosca, sucia, bueno, una trabajadora del campo. Y Sancho Panza redobla la apuesta. Redobla la apuesta y le dice que es Dulcinea. Entonces la solución que da Sancho es que esa Dulcinea que está encantada por algún mago, entonces él se queda... no sabe qué hacer, pero de alguna manera también es un triunfo, porque Sancho vio a Dulcinea. El que no la pudo ver fue él. O sea, lo toma como testigo. Lo toma como testigo. Lo toma como testigo, digamos, bueno, yo te tengo por testigo. Y le dice que esa mujer le dice cosas horribles. De todas formas, él siempre está diciendo, de las explicaciones, que hay un mago que está encantando todo, como si fuera una especie de narrador también, que le va cambiando, como si fuera Matrix ahora, ¿no? Le va cambiando el paisaje constantemente, ¿no? Él va acomodando todo a su realidad, que es la poética. La poética, está muy bien, que es la realidad poética y es esa narración. Él se está narrando a sí mismo poéticamente siempre. Él se está narrando en clave poética. Y esa para él es la verdadera. Esa es la verdad. Tanto así que en un momento se independiza casi de la trama en el segundo tomo y ya dice, bueno, vamos para allá, donde yo vaya es la historia, ¿no? Es la historia. ¿No? Y después cuando cuando llegan a Barcelona y ven que hay escritos sobre ellos, que hay una imprenta donde aparecen sus aventuras, es genial porque Sancho
queda desconforme por la forma en que lo pintaron y lo Fabuloso, describieron. fabuloso. Son los personajes que están viendo su primer tomo, su primer Su libro. sí, Es sí. una cosa impresionante. Bueno, Jorge Arbeleche, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y gracias por ayudarnos de alguna forma a abrir esta semana dedicada a Cervantes, al Quijote, que es inagotable. Lo podemos invitar en octubre cuando vaya, lo vamos a invitar de nuevo, Jorge, porque la conversación sigue, ¿no? Un gusto para mí estar acá y hablar de Cervantes. Es como continuar aquellas clases de Lipa. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Amigos, ustedes saben, porque lo pasamos aquí por La Máquina de Pensar, hace unas semanas estuvo el Congreso Vallejo siempre aquí en el Centro Cultural de España. Vinieron especialistas, entre ellos vino Alan Smith, él es catedrático, Alan Smith Soto es su segundo apellido, él es catedrático de Boston, es especialista en Galdós, es especialista en César Vallejo, pero aparte es poeta. Tiene entre otros el libro del lago, que habla sobre los paseos alrededor del lago en Boston. Bueno, Alan Smith grabó para nosotros, para La Máquina de Pensar, estos poemas que los vamos a oír ahora. Alan Smith. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Hola, soy Alan Smith Soto. Voy a leer algunos poemas de mi libro titulado Libro del Lago, publicado en Madrid con Árdora Ediciones en el 2014. El libro consta de 3 partes. La primera, titulada como el libro, Libro del Lago. La segunda, Cilantro. Y la tercera, Arte de dormir bailando. De la primera parte, Libro del Lago. Jamaica Pond, así se llama el lago de mi barrio, por donde paseaba y escribí este libro. Jamaica Pond. Mojan el agua las puntas de sus ramas, brillan y sueltan los sauces, sus sombras. En la senda, paso bajo tus grandes brazos abiertos, haya secular, y te saludo, abriendo los brazos, salve, abuelo. Miro de reojo el recodo del camino, por si alguien me hubiera visto hacer el ridículo, y no hay nadie. Estamos solos, tú y yo, con los brazos abiertos, mutatis mutandis. Eros. Este poema consta de 2 partes. 1. Atardecía a primeros de noviembre sobre el lago, y el doble holocausto del cielo y su reflejo alcanzaba mis pies y me cubría. Oí un chapoteo, miré el lago, ondas concéntricas. Entonces surgió la trucha, 1 metro sobre el agua, escamando el segundo por el aire. 2. Al cielo y el agua de mi lago, en una puesta de sol de sucesivos rostros de Dios. ¿Qué pasa? ¿Es que me quieres enamorar perdidamente? Libro del lago. Abro el año de tu blanco 3 de enero y leo una garza negra, espantada de la orilla hacia tu hielo, por el cariño nuevo de una muchacha. Leo las ramas del haya secular bajo sus nervios blancos. Leo la sonrisa que asoma entre bufanda y gorro a mi paso por tu página. 12 de enero. Anochecía sobre el lago, totalmente cubierto de nieve.
Para quien no supiera, era un campo extendido en el bosque, nevado. Detrás del tronco, blanco y negro, inclinado en su orilla, el horizonte era una llama azul de gas. Arriba, rodeada ya de noche, una estrella por el desamparo amparada. Atardecer, la vasta belleza del cielo crece sobre el hielo negro y pálido, sobre la oscura rama. El tiempo vuela, perdiendo en sus rastros todo rastro. Este poema no tiene título. Recuerdo el lago con una nevada generosa sobre el hielo, los milagros pequeños de los patos en invierno, la garza negra y la ardilla blanca, y el haya sin hojas y sin dueño. Hace tiempo, lago, amigo, que no te visito, mucho antes de este fin de julio, tembloroso y verde en tu agua. ¿Que dónde he estado? ¿Me preguntas? La respuesta es evidente, lejos de mí mismo. 31 de octubre. Tantas palabras me has dado, lago amigo, que no me importa que hoy no digas nada. Con esa luz mojada y la pasión del último árbol verde, ya que los demás van deshojándose, esta mañana estás sencillamente a mi lado, a mi derecha, conforme vuelvo a casa. Y el último poema de esta primera sección, mucho después. Oh, abuelo, te han cortado una rama, aquella grande que alcanzaba el agua, aquella brazo que te hacía padre 2 veces del lago y del aire, aquella que yo vi enfermar cada año, tarde en brotar, pronta a deshojarse. ¿Quién te cuida, abuelo? ¿Quién, además de mí, te ha estado mirando? Esta parte se titula Cilantro. El primer poema no tiene título. Yo he visto los carros fúnebres en Alajuela, con sus negros crespones de caballo, en cada testa sus gravísimos penachos, y las ruedas del color del sol caído, sus paredes de vidrio tan oscuro que el niño que se asoma a ver el muerto es sorprendido por su propia vida. A la vuelta del paseo, los cloc, cloc de los cascos no pertenecían a nadie en particular. Siboney, noche de bahía, desde la ventana abierta, con flecos de palmera, gime lejano el barco, brisa oscura, futural, soñal, sin silencio siquiera de lo quieto que pulsaba la vena, de lo tranquilo que el vaivén iba y venía. Extranjero aquí, sin embargo, mi madre puso con sus sueños una hojita de cilantro de las que usaba en sus guisos bajo mi lengua. Yo sería una barca de madera, tú serías mi vela latina, blanco triángulo de lona contra el cielo, me inclinarías en sesgo decisivo, amor, idioma mío. Sentidos
qué paz cuando cocino. No es el sonido de una lluvia costarricense, es la modesta olla que bulle, bulla cálida con tonos de comino. Alrededor la luz de este domingo canta al corazón más peregrino. Estos son los arroces donde en parte se ha ido pintando mi cariño en España y Costa Rica. El arroz con pollo y pasas de mi madre, con cilantro y amarillo achiote. La paella en el campo de la que el azafrán se hace cargo. El arroz blanco ennegrecido por los frijoles negros de Tulita o tintos calamares de Alicante. Voy a leer ahora 2 o 3 poemas de la última sección del libro titulada Arte de dormir bailando. Arte de dormir bailando, balbuceaba al abrir la pereza a la luz de los balcones. Los pedazos de niebla se desgarraban como conciencias estiradas por poderosas manos de brisa. Y el recuerdo de un viaje se adhería al cuerpo como una placenta recientemente empujada al mundo, convertida en trozos de una tela de arlequín. Volver allí donde un acordeón tocado por manos rudas desgarraba el corazón. ¿Quiere usted bailar, señorita? Sí, señor, aunque no lo hago muy bien. ¿Quiere usted un caballo de cascos honestísimo? Entramos en un trigal en cuyo fin el bosque oscuro desbordaba de pie su gran memoria. Oh, la flauta era una larga, clara lágrima de alegría. Y esa flauta ya suena en la plaza de este día. Pero yo quiero aquella buena música del baile de ese sueño. ¿Cuál será ese pueblo de casas blancas sobre un acantilado, de calles pequeñas manchadas de luz, a donde vuelvo a veces con mis hermanos y mi padre muerto? Y entramos en el bar que conocemos, mientras los turistas han bajado al mar o pasean por los muelles del puerto, y las palmeras conmueven mi recuerdo. ¿Cuál será la madre de mi sueño? He de llevar flores al cemento y un vaso de leche al algodón. ¿Quién sabe hasta cuándo ha de entrar en mi camisa esa mano fría? Y el último poema, que es el último poema del libro. A tus pies, de diosecilla, al borde del mar, pongo este libro, escrito con la tinta simpática de lágrimas, vertidas en el quicio de una puerta donde hace 2 días el harapiento pobre de mi barrio sorbía afanosamente su minúscula de vodka. Muy bien, amigos, este era Alan Smith, el poeta, es un catedrático de Boston. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Montevideo, si es que nos está escuchando. Alan es una persona entrañable, estuvo aquí en el Congreso César Vallejo siempre, y pudimos oírlo hablar sobre ese gran poeta y sobre la Guerra Civil Española. En este caso nos estaba leyendo poemas de su libro, El libro del lago.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir al crítico de cine Amílcar Nochetti para hablar de las relaciones entre el cine y la obra que fundó la novela moderna, Don Quijote de la Mancha. Y después vamos a llamar a Boulder, a Colorado, en Estados Unidos, para hablar con la poeta y editora uruguaya Laura Cesarco sobre un libro que sacó acá, un libro de poesía, Los brazos del saguaro, en Yaurú, y sobre un libro que sacó ya en inglés, Touching the Light of Day, un libro donde hay 6 poetas uruguayos traducidos por Laura Chalar. Ellos son Humberto Meguet, Julio Recig, Susana Soca, Pedro Picato, Iber Falco y Alfredo Mario Ferreiro. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.